Las preguntas que nos queremos responder en esta charla es la primera, la clásica del tema del desarrollo: por qué unos países son pobres y por qué otros son ricos. Algunos argumentan que los ricos son ricos porque los pobres son pobres. Ya veremos que esto no tiene ningún sentido. Y también nos preguntaremos por la eficacia de la ayuda externa como medio para salir de la pobreza. Decían que tiene un trasfondo ético este tema. Algunos autores califican la pobreza en el tercer mundo y lo ven como un problema ético. Dicen que si Occidente tuviera más solidaridad, si se aumentara la solidaridad, si desde Occidente fuéramos más justos con los necesitados, la pobreza no existiría. Y en ese sentido están Jeffrey Sachs, que es uno de los mayores defensores de ayuda externa, que dice más o menos que Occidente tiene que preocuparse por la pobreza porque están metidos en una trampa de la que no pueden salir, y Occidente tiene que aportar una suficiente ayuda externa, que es cuantiosa, para sacarlos de la pobreza. Entonces, este trasfondo ético, se necesita una redistribución de la renta a nivel global para acabar con la pobreza. Ya veremos que esto tampoco tiene mucho sentido. Y aquí, en el tema de la ayuda externa, existe un dogma o un romance de la gente piensa que la ayuda externa es buena porque es buena realmente. No se paran a pensar si realmente detrás de las buenas intenciones que puede motivar a la ayuda externa existen argumentos lógicos y evidencia empírica que respalde la efectividad de la ayuda externa. Y aquí, como en otras muchas cosas, tenemos que las emociones van por delante de las evidencias, que a pesar de que haya mucha evidencia teórica o empírica para al menos mostrar un elevado escepticismo respecto a la ayuda externa, se sigue defendiendo. Y aquí también vemos una especie de separación entre la política y los académicos. Los académicos están empezando a discutir, a plantearse si la ayuda externa es efectiva o no. Sin embargo, la política o los lobbies de ayuda externa parece que no la cuestionan en absoluto. Tenemos, por un lado, la opinión pública, que no se pregunta por esa efectividad de la ayuda externa, que valora la solidaridad, las buenas causas, como si fueran un bien por sí mismos, sin preguntarse por esa efectividad. Y luego tenemos a gobiernos y organizaciones como Cáritas, que decía hace poco que es inadmisible que se recorte la ayuda a proyectos de desarrollo en países empobrecidos. Te tratan de argumentar que es inadmisible como éticamente, y no se preguntan si es efectivo para sacar a los países de la pobreza. Luego el gobierno británico, con todos los recortes presupuestarios que ha llevado a cabo, no ha recortado la ayuda externa porque se considera un presupuesto protegido. Así se denomina la cuestión. Luego tenemos a Tony Blair, a Gordon Brown y a muchísimos líderes occidentales que dicen en público que hay que redoblar la ayuda externa, que hay que doblar la cuantía que se ha dedicado a la ayuda externa. Más o menos, muy brevemente, el índice que tengo es primero ver un poco qué es la pobreza y la evolución reciente en el mundo. Segundo, analizar las causas del desarrollo económico y de la pobreza, distintas explicaciones teóricas y analizar la evidencia empírica. Aquí el profesor Schwarz enfatizaba como una crítica a los austríacos que son muy teóricos pero que no se basan en la evidencia empírica. Yo creo que, bueno, la evidencia empírica es totalmente necesaria y los austríacos yo creo que no deberían tener nada en contra de la evidencia empírica, y tampoco realmente lo han tenido. A lo mejor es una crítica un poco un hombre de paja que se critica. En tercer lugar, analizaremos en relación con lo anterior la eficacia de la ayuda externa, si ha sido un éxito o ha sido un fracaso, los propósitos, teorías que la apoyan y evidencias empíricas también. Y por último, si da tiempo, unos muy breves comentarios finales de qué se puede hacer desde los países ricos para ayudar a los más pobres.
Bueno, en relación a la pobreza, ¿qué es la pobreza? Se suele empezar a hablar diciendo que hay una línea de la pobreza por debajo de la cual uno es pobre, o sea que se suele decir $1 diario, el que vive por debajo de $1 diario es pobre, o $2 o otra línea. Es una definición formal estadística que, bueno, tiene problemas estadísticos importantes en los que no voy a entrar, y luego también es muy arbitrario poner una línea de la pobreza y decir que uno que cobra o que gana 0,90 no es pobre, y sin embargo uno que cobra 1,20 no es pobre. O sea, una línea de la pobreza es realmente muy arbitrario y tiene serios problemas y limitaciones metodológicos más técnicos en los que no voy a entrar. Y realmente aquí tenemos el problema de cuando se junta la estadística con la política o con intereses personales. Algunos expertos en este tema dicen que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas, o que los juicios sobre cuántos pobres hay en el mundo y cómo evoluciona tiene mucho más de lobby político que de validez científica. Esto es porque hay numerosos intereses que están interesados en que exista un número más elevado o más reducido de pobres. Y también tenemos a los políticos, que muchas políticas se valoran según, o se justifican según el número de pobres que existen. Cuanto más número de pobres existan, parece que hay mayor justificación para políticas redistributivas y ayuda externa. Lo que me pregunto es, ¿qué sabemos realmente de la vida económica y social y las necesidades reales de los más pobres en países que desconocemos? Y yo personalmente sé muy poco, y creo que generalmente también se sabe bastante poco, y creo que hay que intentar ir al fondo de la cuestión, ir a ver cuáles son las necesidades reales de los pobres, y no analizar las cosas desde un despacho con regresiones estadísticas y poco más. Entonces, algunas cosas que sí que se saben, componentes y síntomas de la pobreza extrema, son, bueno, tenemos en la pobreza, algunos síntomas es la elevada mortalidad infantil, desnutrición, problemas de analfabetismo, de acceso a la educación, acceso a la sanidad, enfermedades mortales, falta de higiene, etcétera, etcétera. Otra característica relevante también es la altísima irregularidad de los ingresos en el tiempo. Hay pobres que pueden cobrar, pongamos, 5 euros al día en un periodo de tiempo y no cobrar nada en otros periodos de tiempo. Esto genera una enorme vulnerabilidad que también hace a estos pobres preocuparse por el mañana literalmente, y que les obliga un poco a ahorrar para el futuro. Esto es algo que parece contraintuitivo, que pensábamos que los pobres, como tienen muy poco, no ahorran nada, pero realmente hay estudios y trabajos que muestran que sí que se ahorra por esta vulnerabilidad. Y otra cuestión relevante también es la elevada dispersión y heterogeneidad en las características de los pobres. Un pobre en un sitio no es igual que un pobre en otro. Cada comunidad de pobres puede ser muy distinta a otras, y esto implica la necesidad de que para valorar políticas te tienes que centrar en algo muy concreto, no analizar zonas generales o países enteros, porque dentro de un país africano puede haber comunidades con necesidades muy distintas. Por ejemplo, unos pobres de una comunidad pueden tener grandes problemas para el acceso a la educación o para el acceso a infraestructuras, y otros pueden tener muchos más problemas para el acceso al crédito, para el acceso a la higiene o al agua potable. Esto no sé si se ven muy bien las fotos. Este es, para ver un poco una imagen que ilustra las grandes diferencias en renta y riqueza, un proyecto que realizó un fotógrafo que viajó por el mundo y fotografió a diferentes familias en las que mostraban sus provisiones alimentarias durante una semana. Entonces ahí tenemos el caso del Chad, que tienen 4 cosas aquí, el caso de Ecuador y el caso de una familia alemana con todas las provisiones. También se puede ver la diferencia en el hogar y en
y en la calidad de vida tan grande, las diferencias tan grandes en la calidad de vida. Para mostrar un poco la evolución de la pobreza, este gráfico es bastante ilustrativo, empieza desde 1970, acaba en el 2000 y se ve una reducción sobresaliente de la pobreza en los últimos años gracias a la globalización y liberalización, pero parece que transmite una imagen muy optimista, pero realmente esto se debe principalmente al caso de China, India y el sudeste asiático. Y tenemos a un continente que todavía no ha entrado en ese proceso de creación de riqueza global, que es África. Aquí vemos en la desagregación de esta evolución, tenemos como el caso de África es el único que aumenta su pobreza desde el año 70. Sin embargo, Asia la reduce muy notablemente. El problema de la pobreza entonces es principalmente africano y sin embargo hace 40 años era un problema prácticamente asiático y africano también. Esto también nos ilustra de que las doctrinas de la trampa de la pobreza son falsas, porque los pobres con una cultura que se consideraba reacia a la creación de riqueza pueden salir del agujero. Bueno, ahora consideraremos un poco las causas del desarrollo económico y de la pobreza. Desde la historia del pensamiento se han venido considerando distintas explicaciones teóricas al desarrollo económico. Quizás se podrían distinguir esencialmente dos, que es, por un lado, la que representaría un poco el origen Adam Smith, que se centra en el ambiente institucional en el que operan los individuos. Él más o menos tiene una frase deliciosa que dice que poco más se requiere para la prosperidad de una nación que exista paz, justicia y bajos impuestos. Entonces, Adam Smith y la teoría que luego siguen otros autores se centra en las instituciones, en el marco institucional, en el ambiente en el que operan los individuos para su actividad económica. Otras teorías ya más modernas se basan en la teoría, podríamos llamar las teorías de la función de producción. Se centran en los inputs o en los factores de producción que tenemos para producir riqueza, trabajo, capital, y luego se han venido introduciendo capital humano y otras cuestiones. Este grupo de teorías se centra en que si tú aumentas los inputs tendrás mayor output, pero se olvida un poco del marco institucional y del ambiente en el que operan los individuos. En este marco surgió en los años 50 algunas de estas teorías, sobre todo la más importante es la de Solow, sobre crecimiento económico, que básicamente argumenta que cuanto mayor capital físico tiene una sociedad, mayor será la riqueza. Luego introduce también el progreso tecnológico como un residuo, como algo que de momento no explica. A partir de ahí vienen otros teóricos que introducen el capital humano, la importancia de la educación, de las cualidades de los trabajadores, y ahí se sigue poniendo el énfasis en los factores de producción o en los inputs y no en el marco institucional. La importancia en el marco institucional se ha venido dando en la literatura de crecimiento en los últimos años, y las cosas parece que están cambiando en el buen sentido. Y luego otras ideas que han proliferado muchísimo en las últimas décadas son la idea de la pobreza como un círculo vicioso, como una trampa en la que están los pobres y en la que solo podrán salir con una ayuda notable de otros países. También la teoría del Big Push, que está relacionada con esto, la defensa de la planificación estatal, que estuvo bastante influida también por los acontecimientos de la Unión Soviética, la defensa a ultranza de la ayuda externa y doctrinas proteccionistas que estaban basadas bastante en la teoría de List que enunció el otro día José Ignacio.
Y aquí también esto enlaza con lo que comentó José Ignacio y Fernando de cómo las teorías socialistas se filtraron al tercer mundo. Luego, aquí en la importancia de la propiedad privada enlazando con las teorías de Adam Smith. Lo que yo defiendo y lo que defienden otros autores es que lo importante para el desarrollo económico no son tanto los inputs que introducimos en la economía, sino el marco institucional en el que operan las sociedades. En este sentido, los inputs o el mayor capital humano, la mayor inversión en capital físico, son una consecuencia de un buen marco institucional, no es la causa del desarrollo, sino una consecuencia. Entonces, las políticas que se basan en fomentar la educación, fomentar la inversión en capital físico por medio de planificación estatal u otras medidas no son realmente efectivas, y lo importante y lo crucial creo que es fijarse en el marco institucional, que debería ser basado en la propiedad privada. Esto por varios motivos. En primer lugar, porque establece unos incentivos adecuados para que los agentes económicos puedan progresar. Esto se ve muy bien en el caso de la tierra. Si una tierra es tu propiedad, no la vas a tratar igual, no vas a tener los mismos incentivos que si una tierra no es tuya. Además, claramente los trabajadores, si no van a recibir el fruto de su trabajo, no van a trabajar, etcétera, etcétera. En segundo lugar, permite el cálculo económico, que ya hemos estado hablando estos días. La propiedad privada permite la existencia de precios, y eso facilita la coordinación social, o permite la coordinación social a través del cálculo económico de los empresarios. En relación con esto, permite también la empresarialidad, de la que también hemos hablado, y la acumulación de capital. La pregunta que tenemos que intentar responder es por qué existen las enormes desigualdades, entre comillas, porque es un término un poco que tiene connotaciones un poco colectivistas o socialistas, pero bueno, o divergencias en el desempeño económico. La clave, desde el punto de vista teórico y ahora veremos también empírico, son los diferentes entornos institucionales en el que viven las sociedades y el diferente grado de respeto a la propiedad privada que estos países tienen. O lo que es lo mismo, diferentes grados en la libertad económica que cada país tiene. La libertad económica ha sido medida en algunos índices y se define como el grado en que se respeta y protege la propiedad privada, se permite el intercambio entre particulares y existe libertad de contratación. Estas serían un poco las claves de la libertad económica. Aquí tenemos un cuadro que ilustra empíricamente un poco todo esto. Muestra claramente en esta correlación que a mayor calidad institucional podríamos definirlo como menor corrupción, mayor respeto a la propiedad privada, etc. Cuanto mayor calidad institucional, mayor producción o PIB per cápita tienen estas sociedades. Según los índices de libertad económica, existe una correlación entre libertad económica y producción per cápita. Las sociedades que son más libres tienen mayor riqueza. También la libertad económica en relación a la inversión extranjera directa. Los países más libres, que tienen mejores marcos institucionales, mayor respeto a la propiedad privada, son los que atraen mayor inversión. Luego existen otros muchos casos de estudio que se pueden analizar entre países que tienen en principio características muy similares, pero que han tenido desempeños económicos muy diferentes, como el caso de Zimbabue y Botswana. Zimbabue es un país que está prácticamente en la ruina y que ha aplicado en los últimos años unas políticas socialistas de redistribución masiva de la riqueza, también temas raciales. Botswana es un país que respeta bastante la libertad económica, la propiedad privada, por motivos de la historia y otros factores, y el desempeño económico en estos países es totalmente diferente. Son países que forman frontera en el sur de África,
y en principio tendrían características similares. Otros casos muy ilustrativos son las dos Alemanias, las dos Coreas. Unos países con, en principio, características similares tienen desempeño económico muy diferente, debido al marco institucional. Debido a que el problema básico de la pobreza en el mundo ahora es África, es bastante relevante centrarse un poco en este continente. Hay que preguntarse por qué África es pobre. Aquí he puesto, es pobre porque no es libre. Este es el lema de una asociación africana que defiende la libertad económica. Básicamente, es pobre porque carece de las instituciones básicas de una sociedad libre. Estas instituciones son básicamente el derecho de propiedad, la libertad de los contratos, y existen otros múltiples motivos por los que se impide el libre ejercicio de la actividad de los individuos. Tenemos grandísimos obstáculos a la empresarialidad. Cuando a veces hablamos de regulaciones en España o en otros países, claramente perjudican la empresarialidad y perjudican el crecimiento, pero esto es realmente claro y mucho más sangrante en los países del tercer mundo y en vías de desarrollo. Tenemos sistemas regulatorios muy costosos, donde crear empresas es muy difícil por tramas burocráticas, etc. Burocracias muy ineficientes. Si aquí ya tenemos una burocracia ineficiente, la de allí es mucho peor. Derechos de propiedad muy poco claros, hay grandes dificultades para exigir que se cumplan esos contratos, el Estado tampoco perjudica muchísimo esa labor. Tenemos control de precios, políticas macroeconómicas inflacionistas o controles de tipos de cambio, etc. Por otro lado, tenemos que el poder realmente no está limitado como relativamente está en otros países occidentales. La ausencia de libertad de prensa, esto en África me parece que solo hay 8 países de 54 que tienen libertad de prensa. La libertad de prensa es básica para mostrar, para que la gente muestre y anuncie que un gobierno es corrupto y para luchar contra esta corrupción. Tenemos un sistema judicial que no es independiente, que depende del poder político. Por otro lado, grandes barreras comerciales y proteccionismo dentro de los mismos países en relación con el exterior. Decía Paul Collier, otro economista del desarrollo, que ser oficial de aduanas es uno de los trabajos más rentables en estos países porque genera una corrupción deliciosa para estos burócratas y para el poder político. En relación con todo esto se generan unas pautas de incentivos o sociológicas que son muy perversas porque se inhibe la función empresarial, se perjudica la empresarialidad, la creación de empresas, la creación o el aprovechamiento de oportunidades de ganancia que surgen en la sociedad, en el sector privado, pero a la vez se alimenta un sector público parasitario que es el que realmente atrae la gente que muchas veces quiere prosperar en esos países. Existen anécdotas de cómo en estos países la gente que realmente quiere prosperar o pasa a estudiar oposiciones porque es la vía para aumentar un poco el estatus, debido a las dificultades en la operación del sector privado. Aquí tenemos problemas de rent seeking, de búsqueda de rentas, que ya lo hablaba el profesor Svars, privilegios a minorías, que esto se mezcla con diferencias étnicas y puede generar conflictos civiles y guerras muy importantes y muy dramáticos. Este panorama no es demasiado optimista, pero existen cambios que se han producido en la buena dirección y que sí que tienen frutos. Por ejemplo,
la liberalización del sector del café en Ruanda. Esto ha sido analizado por una asociación, un instituto que se dedica a estudios sobre empresarialidad en África. El punto de partida en el sector del café en Ruanda era una producción planificada, controlada con cuotas, impuestos muy altos a la exportación y existía una agencia de control de exportaciones, cómo no. Esta situación ha cambiado relativamente, se ha introducido liberalización y el sector del café está experimentando un boom desde hace años. El café ahora se exporta a los países ricos y se ha producido una especialización en café de alta calidad, que se vende a países del primer mundo. Otras reformas que han producido buenos frutos, en Sudáfrica, en una localidad, se arbitró por el poder político una reforma en el régimen de derechos de propiedad. Se transfirieron títulos de propiedad sobre los hogares a la sociedad y esto repercutió muy positivamente en la economía. Por incentivos, porque ahora la gente, al tener su casa en propiedad, realmente lo valora y hace reformas para mejorar la casa. Esto también beneficia a la industria local y también porque se puede dar un uso mucho más productivo a ese capital, a esas viviendas. Está el caso, por ejemplo, de una mujer que practicando la empresarialidad vio que había una oportunidad de ganancia porque turistas se acercaban turistas para conocer el tema del apartheid, etcétera, se acercaban a esa localidad para saber más, para hablar con la gente, para conocer el tema del apartheid en primera mano y se percató de que podía existir una oportunidad para ofrecerles algo a esos turistas, porque parece que en un primer momento los turistas permanecían en el autobús, en algunas localidades no bajaban porque no tenían nada que hacer allí. Y esta mujer montó un restaurante y bueno, ha sido bastante exitoso y parece que a los turistas que bajan ahí ella le cuenta sus historias y bueno, genera una atracción a los turistas. Entonces tenemos un panorama negativo, que es el que realmente justifica la existencia de esta pobreza, pero que cambios en la buena dirección en relación al marco institucional tienen sus frutos. En tercer lugar, nos centramos en la ayuda externa y hay que preguntarse si realmente es eficaz, si favorece el desarrollo. Esta pregunta ya a alguno le resultaría un poco peregrina porque considera como dogma ya que la ayuda externa es beneficiosa. ¿Cómo va a ser la ayuda perjudicial si estás ayudando? Entonces ahí el juego de palabras es importante. Los objetivos de la ayuda externa están relacionados con los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, que son básicamente, bueno, son 8, no me acuerdo de todos. Acabar con la pobreza creo en 2015, no sé si eliminar o reducir la mortalidad infantil, el acceso a agua potable, etcétera, todos a la educación. Grandes planes que luego, como veremos luego, no tienen realmente buenos resultados. Entonces, el objetivo de la ayuda externa es bastante ambicioso. Se dice que es acabar con la pobreza, es acabar con todas estas situaciones dramáticas de desnutrición, mortalidad infantil, etc. Aquí hay varios tipos de ayuda que creo que es conveniente separar y distinguir. Existen ayudas públicas, que forman la ayuda oficial al desarrollo, llevada a cabo por los gobiernos y por agencias multilaterales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Luego tenemos ayudas privadas que realizan los particulares a través de asociaciones. El caso de Estados Unidos es paradigmático de cómo los individuos, el sector privado, colabora en la ayuda externa. El gobierno tiene un porcentaje bastante pequeño en relación al total de ayuda externa que se dedica en Estados Unidos. En otros países escandinavos, por ejemplo, los individuos apenas realizan contribuciones.
Entonces, esta distinción es relevante por lo que comentaré después. También es relevante una distinción entre ayuda externa para grandes planes o ayuda externa para cosas o planes localizados. Por ejemplo, no es lo mismo tener el objetivo de acabar con la pobreza en 2015 que construir una escuela en una localidad determinada que sabes que existe demanda para ello, que has trabajado en la comunidad a la que vas a proporcionar ese servicio y que sabes realmente que se necesita y que lo valoran y que lo van a utilizar bien y que vas a tener los medios para mantener ese servicio. Entonces, estas distinciones creo que son fundamentales. Hay que plantearse cómo entra la ayuda externa en el esquema anterior de que el marco institucional es la clave. La clave, entonces, aquí lo que hay que preguntar es si la ayuda externa mejorará la calidad institucional de los países y el respeto a la propiedad privada y si fomentará unas políticas favorables al desarrollo. Otras cuestiones realmente son baladíes, porque si tenemos en cuenta los objetivos que tienen, tenemos que valorarlo la ayuda externa dependiendo de esos objetivos. Luego comentaré si hay tiempo sobre otros objetivos, sobre otros fines que sí que pueden ser muy legítimos y deseables para la ayuda externa. Pero la clave es si mejorará la calidad institucional, que es la clave del desarrollo. Y como los defensores de esta ayuda desean acabar con la pobreza, entonces tenemos que responder a esta pregunta. Primero empiezo por las evidencias empíricas de la ayuda externa. Las evidencias empíricas son bastante débiles. William Easterly, un economista muy escéptico de la ayuda externa tal y como está configurada ahora, hizo un desarrollo, un recorrido magnífico por la historia de la ayuda externa en Occidente, de cómo Occidente ha intentado ayudar cada vez cambiando las motivaciones, cambiando la forma, pero realmente el fondo seguía ahí y muestra cómo esto ha sido totalmente ineficaz. Primero empieza analizando la teoría de que la pobreza, bueno, está muy relacionado con el círculo vicioso de la pobreza o la teoría de la trampa de la pobreza de unos economistas que básicamente argumentaron que los países eran pobres porque no podían generar el ahorro suficiente para salir de la pobreza. O sea, que esto se reduce a que los países son pobres porque son pobres. Y esta teoría justificaba, estos autores, Harold Domar, analizaban una tasa de inversión o una tasa de ahorro requerida para tener una tasa de crecimiento deseable, y esta lo comparaban con la tasa de ahorro real de la sociedad. Entonces, veía que había un gran agujero, una gran brecha entre la tasa de inversión o la tasa de ahorro que era óptima para el desarrollo y la tasa de ahorro real. Entonces, esta brecha debía ser cubierta por la ayuda externa. Esto se aplicó, estas teorías se usaron y fueron bastante inefectivas, porque generaban incentivos perversos a los gobiernos. Tú estás cubriendo una brecha de ahorro que en realidad lo que estás haciendo es incentivar a los gobiernos para que aumenten esa brecha, porque cuanto más grande sea la brecha, más ayuda van a recibir. Otras teorías luego también, a partir de la teoría de Solow, se vino a defender la ayuda externa para inversión. La inversión en capital, entre comillas, o en bienes en capital físico, en infraestructuras, etcétera, es la clave del desarrollo, se argumentaba. Entonces la ayuda externa tiene que financiar esa inversión. Esto se mostró un fracaso también, porque los gobiernos recibían esa ayuda y no la dedicaban a esas infraestructuras. Aquí tenemos una concepción muy ingenua de la ayuda externa que luego comentaré. También está el control de la población. Para que los países puedan prosperar se necesita que haya un control de la población sensato, porque los africanos tienen demasiados hijos, hay demasiada población. Cuanta mayor población, menos riqueza para cada uno,
y se defendía el uso masivo de preservativos, y esos preservativos tenían que ser financiados por la ayuda externa. Esto se mostró también un fracaso, y cuenta Easterly que tanta ayuda para esto generó que al final en un partido de fútbol en India, en vez de globos hubiera preservativos ahí celebrando las victorias. O sea que son cosas que realmente ingenuas, que no tienen mucho sentido y que se han venido defendiendo en todos estos años. También el tema de la educación, cómo es necesario con la ayuda externa financiar la educación para que los países pobres puedan salir. También es un error porque cuando tú dedicas una cantidad de dinero a la educación, y eso, si lo dedicas a la educación, que esa es otra cosa, cuanto mayor presupuesto dedicas a la educación, eso no quiere decir que vaya a mejorar la educación. Luego tenemos, en segundo lugar, entre las evidencias empíricas, casos de crecimiento espectacular, como el de China, como de Botswana, otros muchos países del sudeste asiático, que realmente no ha sido debido a la ayuda externa, sino que ha sido debido a la liberalización, globalización, etc. Por otro lado, existen en la última década estudios cuantitativos que tratan de medir la influencia de la ayuda externa sobre el crecimiento económico, y que hay una falta de consenso bastante importante, pero existen bastantes estudios que son muy escépticos entre esta relación positiva de la ayuda externa sobre el crecimiento. Por último, tenemos ejemplos anecdóticos de que la ayuda externa no puede ser... La ayuda externa tiene grandes problemas. Por ejemplo, otro economista cuenta el caso de que el Ministerio de Hacienda en el Chad, esto no tiene que ver con la ayuda externa claramente, pero sí que tiene una vinculación. El Ministerio de Hacienda del Chad dedicó un presupuesto para mejorar los centros de salud y para financiar clínicas de salud, para mejorar el bienestar de la población, etcétera, pero a los centros de salud rurales realmente llegó el 1% de todo el presupuesto que se aplicó. Esto lo trasladamos a la ayuda externa y vemos que puede haber grandes problemas. En este caso es desde el Chad a los centros de salud rurales, pero en el caso de la ayuda externa tiene que llegar desde los gobiernos donantes, pasando por el gobierno receptor de la ayuda, a la población. O sea que hay otro factor. Otro ejemplo anecdótico, en la operación Tsunami de ayuda, que hubo un gran boom en la ayuda externa, en el tsunami de 2005, hubo una gran respuesta de la ciudadanía para ayudar a esos países a la reconstrucción, a todas las necesidades que necesitaran, pero hubo grandes problemas de falta de coordinación entre distintas organizaciones, y se cuenta el caso de que una niña recibió 3 vacunaciones contra el sarampión por parte de distintas organizaciones. O sea que vemos grandes problemas en implementar y que esa ayuda realmente llegue a los pobres. Otro ejemplo anecdótico mucho más reciente es que con el terremoto de Haití las agencias americanas de ayuda dedicaron muchísima ayuda, bueno, y privadas también, dedicaron muchísima ayuda, y el gobierno al final dijo que pararan esa ayuda porque estaba perjudicando a la industria local, a la agricultura local, y porque estaba generando muchísima corrupción. Estos son casos anecdóticos que ilustran un poco la problemática y dan idea de algunas razones de por qué todo esto no funciona. Y otra evidencia bastante clara es este gráfico, que ilustra una falta de correlación total entre la cantidad de ayuda que se ha dedicado a África, que como vemos no para de subir hasta aquí, y el crecimiento per cápita del continente africano. Tenemos todas estas décadas con grandísimos desembolsos en ayuda externa que no han generado nada de crecimiento. Y precisamente, como anécdota, a partir de 1995 vemos aquí que baja la ayuda como porcentaje del PIB, y es en este periodo cuando
a partir del 95 cuando empiezan a crecer estos países. En parte también puede ser porque el PIB está en el denominador, pero vemos que, vamos, que según los defensores de la ayuda externa tendría que haberse multiplicado o disparado, y esto tendría que haber estado así, o sea que este gráfico creo que ilustra muy bien todo esto. Y la gran tragedia de la que habla Easterly es que Occidente ha gastado 2,3 billones de dólares en ayuda externa durante las últimas 5 décadas, una cantidad cuantiosísima, pero no se ha conseguido cosas muy simples como conseguir medicinas baratas para los niños para que eviten la malaria, no se ha conseguido redes para evitar la infección de mosquitos y enfermedades para familias pobres, y no se ha conseguido otras herramientas para los pobres que son realmente baratas, y que si comparamos todo lo que se ha dedicado de dinero de ayuda externa con lo que exige cada una de estas cosas, vemos que realmente la mayoría de la ayuda no ha llegado a los pobres. Hemos visto las evidencias empíricas y, como a los austríacos les gusta la teoría, pues vamos a ver un poco el fracaso de la ayuda externa. Las evidencias empíricas tenemos que argumentarlas desde la teoría. Entonces, el modelo de los defensores, como Jeffrey Sachs y otros, que, bueno, los políticos no sé muy bien si se basan en un modelo o se basan en otras cosas. Es un modelo totalmente ingenuo, como ya hemos visto. Tenemos a los países donantes que dedican dinero a los países receptores, que los países receptores dedican a los pobres, y eso eleva el bienestar. Entonces, esto es una relación directa, como si no hubiera obstáculos dentro de cada proceso de toma de decisiones. Aquí vemos, como ilustro aquí, que existen grandes problemas con estos supuestos teóricos. Problemas, en primer lugar, en el apartado de los incentivos, de que se asume que los agentes son benevolentes, de que los gobiernos donantes son benevolentes, quieren solamente el bien de los países pobres y no realizan la ayuda por otros motivos. Y la historia ha demostrado que existen motivos por los que los gobiernos han aportado ayudas masivas en relación a alianzas estratégicas por temas de guerra contra el terrorismo, o por motivos pseudomercantilistas, para que el gobierno favorezca a la industria local, ayudando a un país para mejorar la imagen de sus empresas, y otros motivos que también se podrían arguir. Entonces, existen grandes problemas en esta benevolencia que se asume por estos autores. Luego tenemos, además de los intereses de los países, los incentivos que tienen las agencias burocráticas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario para conceder la ayuda externa. Y realmente los incentivos que tienen es mantener el dinero que fluya a las agencias, y como ha señalado el profesor Sbar, son burocracias y persiguen la maximización del presupuesto. Entonces, cuanta más ayuda manejen, más poderosos serán, más influencia tendrán, y es realmente lo que buscan. Buscan maximizar su presupuesto, muchas veces independientemente de cómo se usa ese dinero. Esto lo dice Easterly, que trabajó en el Banco Mundial y sabe bien de lo que habla, de que los incentivos tú tienes un presupuesto de 100 euros y te tienes que gastar todo ese presupuesto. Realmente no importa mucho los resultados que tengan, por la falta de feedback y la falta de accountability o responsabilidad de resultados, que no se da cuenta, la gente no tiene que dar cuenta de los resultados de esos planes. En primer lugar, porque al ser burocracias no tienen ese feedback que genera una empresa privada. Por ejemplo, cuando saca un producto al mercado, sabe si es rentable, sabe si lo valoran los consumidores, si consigue venderlo y si consigue beneficios.
pero aquí realmente ese incentivo o ese feedback no existe. El Banco Mundial puede realizar una gran inversión o dedicar una gran cantidad de ayuda externa, pero realmente no se sabe cuáles son los resultados y tampoco se fomenta desde el Banco Mundial a que se haga un seguimiento de esas ayudas, porque lo que quieren realmente es maximizar esos presupuestos. Esto está relacionado con el sesgo del Gran Plan. El Gran Plan es, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es un grandísimo plan, muy ambicioso, que aunque no se cumpla, realmente no hay esa responsabilidad de que una persona se vaya a arruinar si no se cumplen los objetivos. Esto más bien es al contrario, y es cómo funcionan las burocracias, agencias regulatorias, etc. Cuanto mayor es su fracaso, mayor es la recompensa. Esto lo vemos en las agencias regulatorias con la crisis, y aquí también se ve. Por ejemplo, en 1977, en una reunión de la ONU se dijo que en 2000 o hace una década ya tendría que haberse conseguido el objetivo de la educación universal. Eso es un gran plan que luego ahora no se consigue y ahora se ha pospuesto para el 2015. Y si no se consigue en 2015, se pospondrá para el 2030 y nadie será responsable de esos resultados y de esos fracasos. Al contrario, cuanto mayor es tu fracaso, mayor es la necesidad de esa ayuda externa y mayor será la ayuda que te vayan a dar. Luego hay otro problema de información, de que las agencias y los gobiernos realmente es muy difícil que sepan lo que necesitan los pobres, las personas pobres en los países, porque existe no conocen las circunstancias muy concretas de las comunidades y sus necesidades. Y esto entronca con la heterogeneidad en los pobres de la que hablaba, de que se necesita algo muy micro, muy pegado a la realidad para saber cuáles son las realidades. Y las agencias de Washington no están demasiado pegadas a la realidad y tienen problemas de conocimiento. El modelo ingenuo suele asumir que existe omnisciencia, que existen grandes expertos que van a ayudar a unos pobres ignorantes que no saben muy bien lo que tienen que hacer. Ellos con sus títulos de Harvard y con sus títulos de otras universidades saben mucho más que los pobres realmente lo que tienen que hacer. Y lo que se necesita es dar mayor responsabilidad, mayor libertad a los pobres para que ellos son los que realmente saben lo que quieren y saben las necesidades que tienen y saben los medios que pueden tener para superar esas situaciones. Y tenemos casos de empresarialidad dentro de los pobres, de cómo, aun en ambientes hostiles institucionalmente en relación a la propiedad, salen adelante, generan empresas, generan riqueza. Entonces, aquí el modelo ingenuo sufre de estos problemas, y el problema de la ayuda externa es en realidad un problema de coordinación. Y en el mercado, los problemas de coordinación se solucionan en el mercado a través de los precios y a través de la acción de los empresarios, pero en la ayuda externa esto no existe. Y es muy difícil lograr esta coordinación, es muy difícil que haya una coordinación entre los que quieren ayudar y los que necesitan realmente la ayuda. Bueno, algunos comentarios finales. Simplemente, en primer lugar, creo que el Occidente tiene que hacer sus deberes en relación a la política comercial. No tiene que proteger a sus productos perjudicando a otros. En relación a las ayudas, no lo he comentado, pero en relación a cómo ayuda a perpetuarse en el poder a muchas dictaduras, también tiene que hacer los deberes. En segundo lugar, tenemos que ser realistas sobre las posibilidades que tenemos y las limitaciones de ayudar a los pobres. Nos gustaría poder acabar con la pobreza en 2015 desde Occidente, pero creo que como he comentado, eso no es posible,
tenemos que centrarnos en algo mucho más modesto y particular para poder tener algunos resultados efectivos. En tercer lugar, estudiar bien las realidades prácticas de los pobres para influir también en los tomadores de decisiones, en los políticos, para que se elimine la PAC, para que se corte la ayuda externa a dictadores, etc. Y luego, en cuarto lugar, sí que existen proyectos de ayuda que están realmente, creo que en la buena dirección, muy que aplican el enfoque un poco empresarial, de la función empresarial. El gestor de los proyectos es un empresario que está muy al tanto, que vive en la comunidad, que está muy al tanto de las necesidades de sus vecinos o de los individuos con los que comparte la vida, sabe realmente lo que necesitan y tiene los incentivos adecuados para ello, porque realmente es una práctica altruista o como lo queramos ver, pero esa persona sí que tiene los incentivos adecuados para ayudar. Estos proyectos tienen que ser de pequeña escala, o son de pequeña escala, muy localizados, como he dicho, y estos enfoques pueden marcar diferencias, pero como digo, muy modestas, no acabar con la pobreza en 2015, pero sí lograr algunos resultados mucho más modestos, localizados Y aquí he puesto dos ejemplos de estos proyectos. Building Tomorrow es una fundación que se dedica a construir escuelas en Uganda, y una asociación privada que creo que tiene un enfoque correcto en este sentido. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.